Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Project. Continuando con nuestro ejercicio, vamos entonces a utilizar ahora la tabla de la matriz del proyecto que contiene la mayor cantidad de variantes para poder graficar. Pero fíjense algo, en Power BI tenemos tres formas de ver la información. En vista de informe, y esto lo podemos ver en la barra lateral izquierda, que es lo que estamos viendo en este momento. Esta es la vista de informe. Pero también tenemos otra vista que es la vista de datos, que es la segunda vista. Voy a irme un momento a la vista de datos para comentarle la forma en que está presentada la información. Fíjense que él va a cambiar ahora para mostrarme la vista de datos. La vista de datos de quién, de la tabla que yo seleccione. Que yo entonces ahorita va a refrescar la pantalla y me va a mostrar precisamente la vista que tenemos de los datos de la matriz del proyecto. Ok, entonces aquí tenemos, si yo marco que yo quiero ver es la matriz. Ok, y en la parte lateral derecha voy a marcar la tabla en la cual yo quiero ver la información. Vamos a ver que la información tal como se está mostrando nos va a dificultar un poco en hacer las gráficas. ¿Por qué? Porque observen que yo tengo todas las variables de esa matriz, las tengo en una sola columna. Costo normal, costo porcentual por semana, costo acumulado, trabajo normal, trabajo tardío, trabajo promedio semanal. Todo aparece acumulado en una sola columna. Y las semanas aparecen en forma individual. Si yo quiero generar una gráfica, por ejemplo, una gráfica que maneje el eje XY, ok, yo necesito un valor único o varios valores para graficar en el eje de las y necesito un valor que permita generar precisamente el eje de las X. Si el eje de las X está por semana, ¿cómo yo selecciono que es la semana si las semanas están en forma individual? Y cómo yo escojo el valor de la variable si la variable está todo en una sola columna llamada variables. Entonces, acá la información está a la inversa. Yo necesitaría que estos valores que aparecen acumulados en una sola columna se desglosen en columnas individuales para yo poder escoger el campo que yo deseo graficar. Y estas semanas que están todas en forma individual pasen a ser una sola columna que se llame semanas. En resumen, yo debo transponer este cuadro, pero eso implicaría tener que modificar el cuadro original de Excel. No, lo podemos hacer utilizando una herramienta que tenemos en Power BI. Fíjense, ¿dónde le tenemos? Vámonos a la vista informe nuevamente. Nos vamos a la parte lateral izquierda y le decimos que nos muestre la vista de informe. Ok, si nos vamos al menú contextual en la parte superior, fíjense que tenemos una opción en el menú inicio. Tenemos en el menú contextual, tenemos la opción o las herramientas de consultas. ¿Ok? Y yo lo que quiero es cambiar la forma en que yo consulto los datos de Excel. ¿Cómo lo hago? Transformando la información. Entonces, esto va a hacer que el editor Power Query, que es otra herramienta también de Microsoft Office, permita cambiar la forma, no el contenido, sino la forma de presentar la información, transponiendo ese cuadro. Entonces, vamos a indicarle que quiero transponer esta información. Al indicarle transformar en información, yo lo que estoy es llamando a la herramienta Power Query para que me ayude en forma rápida a transponer lo que era filas a columnas y columnas a filas. Ok, y fíjense, daré unos segundos en cargar la herramienta Power Query. Y ya que está cargando, fíjense que tenemos entonces, ya está cargando la herramienta Power Query y él me va a mostrar la vista de mi tabla. Lo primero que va a hacer es mostrarme la vista de mi tabla. De hecho, fíjense que vamos a trabajar en un entorno diferente por unos segundos, por unos minutos, mientras nosotros acomodamos la información. Entonces, fíjense que van a ser tres pasos muy puntuales, pero que van a ser de enorme ayuda al momento de terminar de crear mi dashboard con este ejemplo en particular donde las semanas están desglosadas en columnas. Ok, entonces esperemos un momento que cargue toda la información. Fíjense que está cargando una tabla con todos los datos que tengo en mi tabla. Ok, pero yo debo escoger ahora cuál tabla. Fíjense que en la parte lateral izquierda le voy a indicar que me interesa son los datos que están en la matriz, en la tabla llamada matriz. Y acá los tenemos. Estos son los datos que tenemos en la tabla llamada matriz. Me dice, ¿es posible que esta vista previa tenga 2 días?
Actualizar, no, porque es primera vez que la estamos usando. Así que voy a cerrar. Y esta es la tabla. Fíjense, las semanas están en columna. Yo quiero pasar estas semanas, pasarlas a una sola columna que diga semana. Y cada uno de estos elementos que conformen ahora una columna, por ejemplo, costo semanal, costo acumulado acá, costo normal, todas que sean una columna. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es irnos a el menú contextual de Power Query. Estamos en Power Query y vamos entonces a irnos a la opción transformar. Vamos a irnos a la opción transformar. Ok, fíjense. Voy a ir a transformar. Transformar, ok. Yo quiero que todos los encabezados que donde aparecen los nombres de la semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, 5, todas las semanas, se conviertan en una fila para no perder los datos. Entonces, el primer paso es indicarle a la herramienta que me reserve esos encabezados como una fila. Estos encabezados, para que no se pierdan los valores y no tenga que volver a transcribir, le voy a indicar que use la primera fila, los encabezados como primera fila. Y lo vamos a hacer con las opciones de esta herramienta. Acá le vamos a decir que usar los encabezados como primera fila. La segunda opción, usar encabezados como primera fila. De tal manera que la primera fila me reserve los nombres de la semana. Y acá lo tenemos, fíjense. Ahora vemos que la primera fila se refiere es a los nombres de la semana. Aquí está, semana 1, semana 2. ¿Ok? Ahora vamos, segundo paso, transponer la información. Ya reservamos los nombres de la semana para que no se pierdan. Ahora, en este mismo menú, observen que tenemos una herramienta que se llama transponer, tal como en Excel. Transponer. Simplemente le voy a decir transponer. Y observen que cuando yo le digo transponer, lo que va a hacer es pasar o transponer la información. Lo que estaba en columna pasa a fila y lo que estaba en fila pasa a columna. Observen que logramos el objetivo. Fíjense que tenemos una columna donde están todas las semanas que yo podría graficar y este sería el eje de las X. Y cada una de estas columnas pueden ser colocadas en el eje de la Y. Ahora, pero los encabezados, donde aparecía que para yo identificar qué valor hay en cada columna, fíjense que están por ahora en la fila 1. Ahora lo que va a hacer el efecto inverso. Estos valores que están en la fila 1 van a ser los encabezados de la columna. Y es sencillo porque simplemente marcar directamente la opción usar primera fila como encabezado. ¿Qué tenemos acá? Usar primera fila como encabezado, un clic. Y observen ahora cómo él va a usar esta primera fila como encabezado de mi tabla para que cada columna tenga identificado con qué información es la que tiene. Aquí está, ya lo logramos. Ya tenemos la tabla lista para trabajar en Power BI. Y esta primera columna que dice variables realmente son las semanas. Así que con doble clic lo voy a editar y le voy a colocarle que estas son las semanas. Ahora tenemos las semanas y cada uno de los valores a graficar. Y ya fíjense que cambiamos la forma, más no el fondo, o sea, los valores no los cambiamos, sino la forma de presentar la información. Ahora simplemente vamos a devolvernos a Power BI. ¿Cómo? Nos vamos al menú inicio, nos vamos al menú inicio de Power Query, nos vamos al menú inicio de Power Query y de acá vamos a marcar la primera opción, cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Observen que ahora entonces él me está devolviendo la información a mi entorno de trabajo de Power BI. Y esto nos hubiese ayudado bastante en la construcción de esta tabla que tenemos acá, ¿ok? Porque tendríamos todas las semanas agrupadas y no hubiésemos tenido que colocarlas una a uno como hicimos en este ejemplo. Pero fíjense que estamos buscando entonces, a medida que vamos avanzando, estamos buscando la forma de mejorar el uso de la herramienta. Ahora, él simplemente me va a actualizar la información, cuestión que puede durar unos segundos, y me va a decir que está actualizando la consulta, porque recuerde que cambió la estructura de la forma de presentar la información de forma radical. Voy a decirle que aplique estos datos, a que aplique los cambios, perdón, de la consulta, porque fíjense, tiene cambios pendientes en su consulta que no ha aplicado. Ok, aplicamos los cambios y ahora sí la herramienta va a proceder a cargar la información de la matriz de acuerdo a los cambios que se hizo con Power Query. Ok, a continuación entonces sí vamos a poder ver del lado derecho los datos estructurados de una forma amigable y lógica
que pueda ser entendida por Power BI. ¿Ok? Fíjate que está cargando los datos del modelo. ¿Ok? Y aquí me está indicando el peso de la información y ya cargó las 23 filas. Y ahora simplemente, una vez que termine de cargar la información, vamos entonces a ver cómo quedó la tabla del lado derecho. ¿Ok? Nos vamos entonces y acá vamos a irnos a la parte derecha y vamos a ver cómo quedó la información de cada tabla. Si desglosamos ahora la tabla matriz, vamos a ver que la información ahora no aparece en campos llamados semanas, sino que va a ser una tabla completamente diferente o ordenada en forma diferente, donde vamos a tener cada campo, va a ser un elemento a graficar y una sola columna llamada semana, que era el objetivo del por qué haber utilizado Power Query para modificar la consulta. Entonces ya tenemos los datos listos para comenzar a trabajar y poder presentar nuestro informe utilizando gráficos en forma de barras, líneas, acumulados, comparaciones con varios valores en el eje de las y que va a ser tema de la próxima sesión. Bueno amigos, en esta clase fue dedicada a cómo usar Power Query para transponer la información y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día. Sí.